Perder, deseo de construir, necesidad de preservar. Las curadurías proponían o acogían acciones que buscaban redescubrir los orígenes. Si la gente no tiene una conciencia clara de qué es el medio ambiente y cuál es su importancia, pues no defiende lo que no conoce. Entonces el proyecto ha consistido simplemente en enseñarle a la sociedad por medio del arte la importancia del medio ambiente. Esta es una que se llama trampas de viento. Estas las hizo un amigo, un muchacho que se llama Oscar Leoni, en las cuales él dice precisamente, trata de mostrar de que uno va caminando por el monte y si no mira, no ve, y entonces se queda enredado. Una de las cosas que nos parece importante que la gente aprenda a apreciar es la importancia del paisaje, que la gente aquí llega y mira y no ve. Los propósitos de unos tenían semejanzas con los proyectos de los otros. Cambiaba la geografía, pero ciertas obsesiones parecían primar en el ambiente. ¿Ustedes fueron curadoras? Sí. ¿Y qué curaduría hicieron? Hicimos la curaduría Ejes Imaginarios para la zona centro-occidente del eje cafetero. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es que ejes imaginarios? ¿Es como? Ejes Imaginarios Sí. es un juego de palabras que empezó primero con imagina tu región, llévame por ella. Todo en función del turismo en la región. Digamos que el turismo como base. Nosotros, la propuesta inicial era unir el turismo y el arte. O sea, poner a los artistas, a los ambientalistas, a los historiadores, a todo este grupo de personas que tienen procesos creativos a pensar en la región desde otros puntos de vista para crear una nueva cartografía, como una imagen de la región a través del arte. El proyecto Nos dejó el tren pretende y apunta a darnos a conocer, dar a conocer una región majestuosa, una región hermosa, con una historia inocultable. En primer lugar, pues está esa infraestructura, los túneles que se los comió la manigua, el puente. Boquía en ese tiempo era incipiente, eran 2 casas y una fonda. Con la llegada de la vía férrea se necesitó maderas. Toda esta gente se fue, incluyendo mi padre que venía a Antioquia a talar maderas para surtir al ferroviario. Fue toda una comunidad que se quedó esperando a que el tren llegara y nunca llegó. Una historia de nostalgia en donde todo el mundo habla de esos recuerdos de cómo pasó el tren. ¿Pero el tren llegó o el tren no volvió? El tren solo llegó hasta el puente en una curva y de ahí en adelante no se siguió el proyecto, o sea que la infraestructura no se terminó. El tren de la nostalgia no solo recorría la zona cafetera. En Medellín, un artista se la ingenió para que la enorme máquina volviera a deshacer sus pasos. Logró que su pito sonara como un llanto o como una carcajada en medio de la noche ciudadana. De alguna manera, la obra de Adolfo apuntó a resignificar la importancia histórica de una tecnología, de un objeto olvidado y un recorrido y un viaje que hace muchas décadas cayó en el desuso y en el olvido.
era saberse si Adolfo Bernal guardaba el secreto de que esa sería su última correría. Adolfo abandonó la carrilera de la vida tan solo 2 meses después del evento. Chao, amigo. Buen viaje. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento? Entonces era rescatar los mapas de las casas donde habitamos, incluso las casas de los abuelos, tanto paternos como maternos, y meternos entonces en esa, ya reconstruir historias a través del ejercicio de dibujo, y van a participar los sobrinos, ¿cierto? Y entonces es tomar todas esas historias, montarlas en un lienzo, porque es lo que tenemos a la mano, la tela, el hilo y el bastidor, como si fueran pinturas. Y por qué no recrearlas o intervenirlas con parte de lo que yo hago, que es pinturas, ¿cierto? Entonces ahí va quedando parte de nuestra memoria recreada o mostrada de una manera distinta, que de pronto muy sencilla o de pronto muy primitiva, pero es el lenguaje que tenemos más cerca. Y ese sí es como un homenaje a ella, como para darle la oportunidad a ella de reconocerse como en su oficio, que es valioso, y reconocerse a ella como artista a través de esa práctica del bordado, que aprendió desde que tenía 14 años, y toda la vida nos ayudó incluso económicamente a papá con ese oficio, bordando. Entonces, coger esa práctica, agarrarla y que ella expresara y empezar a construir los mapas desde donde veníamos, que era el Huila, y más atrás el Cauca, y luego el Tolima, y llegar al Meta, pasar al Guaviare, todo ese recorrido, todo ese viaje que hemos hecho como colectivo familiar, como familia. Volver al territorio es cosa seria y es muy grato. Me vi a mí mismo saltando una cerca, que de un lado fue mi casa y de otro un sueño. Veo al cuerpo como gesto en el paisaje. Eso es lo que quería decir a cada uno de mis amigos. Veo el arte como la capacidad de resignificar esos gestos, de ponerles el ojo y exaltarlos. Para eso es necesario tener en cuenta el movimiento. Esa palma yo la puedo meter dentro de ese paisaje. Puedo meter la garza que está por allá volando, la puedo meter dentro del paisaje. Entonces ustedes, si por ejemplo cogen un fragmento aquí, ustedes dibujan, hay una palma, hay un caballo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando yo llegué a mi casa, estaba un perro y me salió correteando. ¿Por qué? ¿Le estaban molestando? No, yo venía corriendo del arroyo. ¿Qué hacías en el arroyo? Yo iba a lavar y me encontré con una culebra y me devolví corriendo. Yo me metí donde mi tía y el perro se metió atrás. Y me mordió. ¿Ya? De Palenque, donde el taller se denominó Usungulé, que es una palabra de origen bantú utilizada para designar en una persona habilidades para caminar, para la oralidad o para bailar, ¿no? Que se desarrollan dentro de la cultura tradicional, inmaterial, y la oralidad, la lengua misma, ¿no? Casi nunca supe quién grabó las imágenes, pero tuve que aprender a leerlas como si fueran mías. Por ejemplo, frente a las de Erlin Salgado, nacidas en la profundidad de su Palenque, sentí la frescura que solo se delata cuando se crea en la intimidad. Beloved, very another than my mind, so come.
nativos son una interesante mezcla de inglés, escocés, africano y español, y algunos son llamados radicales por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno continental. Colombia was just a word for us. Colombia was never a country. Our country was always San Andrés. Tell them say, Rajama don't tell them say, tell them say, Rajama don't tell them say, tell them say, Rajama don't tell them say, tell them say, Rajama don't tell them say. 3 y 4. Ar. Algunos grupos consideran que Colombia ha colonizado y silenciado sus costumbres, su lengua, su identidad. Laboratorios de creación por acá y por allá, en el llano, en San Andrés o en el Amazonas. Creadores que se asumen aprendices. Comunidades repletas de historia que acogen guías para revivir sus memorias e intercambiar sus huellas. Dentro de nuestro planteamiento de investigación debíamos desarrollar todo un contexto pedagógico que permitiera proyectar el género del libro artista como una obra en sí misma de arte. Dentro de esos planteamientos pedagógicos decidimos trabajar un encuentro binacional de artistas para elaborar libros de artistas de ejemplar único. ¿Cuáles serán los límites? A veces las líneas parecen ser tan reales. En otras ocasiones ni se perciben o se inventan. ¿Hasta dónde va lo mío, lo nuestro, lo otro? Loco. Si estamos dentro de las artes plásticas o si estamos haciendo algo que tenga que ver con el arte, pues estábamos refiriéndonos a la escultura. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer escultura, pero nos resultaba gracioso que cuando estábamos haciendo Años Viejos, nos estábamos tocando y diciendo, esto es escultura, esto es Años Viejos, y creo que todavía estamos en ese vaivén, o sea, no podríamos decir vamos a llevar Años Viejos o vamos a llevar esculturas, porque de ambas tiene como de ambas no tiene. Cuando las abuelitas hacían colchas con retazos. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. 30, 31, 32, 33, 34. Chaquetas y buzos 113, pantalones 162, blusas 328, 39, pantalones de B26, camisas 51, 340, camisetas 89, faldas 136. Faltas de BB3, pijamas de BB2, vestidos de BB1, 10 bolsos y 5 correas. Total. Queremos hacer un convite porque queremos apropiarnos del espacio. Pues de este espacio, sí, el espacio público. Pero entonces, como el convite es un mecanismo de construcción colectiva, lo que hace es que genera una carga significativa y simbólica mayor, y eso hace que el sentido de pertenencia crezca. Como en las ciudades latinoamericanas contemporáneas estamos muy acostumbrados
acostumbrados a construir las cosas encima de las otras, entonces como tratando de tapar todo el tiempo sin remover nada. Entonces aquí por ejemplo tenemos este espacio que obedece una problemática de seguridad, porque antes era un sector viciado, entonces lo que hicieron fue poner una plaza muy grande, desde donde uno se pare pueda ver hacia todos los puntos, como para que pueda ver qué es lo que se le arrima y qué es lo que no, para poder saber por dónde coger. Entonces eso lo que hace es que la ciudad se vea pensada para el visitante y no para el habitante. Cartografías de región, cartografías de ciudad, de familia, del alma. Todos los territorios esperando ser reactivados por visiones imprevistas, elementales, diferentes. Tráenos una fotografía. Por un minuto le tomamos una foto a tu foto y te la devolvemos. Tráenos una fotografía. Por un minuto le tomamos una foto a tu foto y te la devolvemos. Ustedes no, todas las fotos no quedan. Hay dos peladitos, yo creo que sí. Cali, y también sobre todo la parte oriente se empezó a conformar más que todo con gente que viene del Pacífico, del Chocó, del Cauca, Bogotá, Pastusos. Entonces por eso entiendo yo que es cruce de caminos. Ustedes lo que están buscando es una forma de la historia del barrio o del azul crema. Yo sí creí que todo ese marco iba a ir rosado, porque es el frente del bus, y si vos ves el bus de frente tenés que verlo rosado. Entonces estamos haciendo una metáfora con el bus de movilización.